¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cada familia, una escuela. El día de hoy, miércoles 13 de enero del año 2021, y es un miércoles de matemática para la vida, para encontrarnos jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros y nosotras en este segundo momento pedagógico del año escolar 2020-2021. Por eso, el día de hoy vamos a encontrarnos con profesores de educación media general, media técnica y también de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Es mucho lo que vamos a explorar este miércoles de Matemática para la Vida, pero antes de hacerlo quiero invitarlos a que ingresen en nuestra plataforma digital 2.0. Ustedes la conocen bien y por eso aparece de inmediato en nuestra pantalla en función de que vayamos adelantándonos a las redes sociales. Pero antes quiero que me acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. El 13 de enero se celebra oficialmente el Día del Artista Nacional, festividad que pretende destacar la labor que día a día cumplen aquellos hombres y mujeres venezolanos que inspiran con creatividad. Este día busca impulsar y agradecer la labor realizada por aquellos que hoy no están presentes, reivindicar a aquellos que son los representantes actuales de los cultores y enaltecer la grandeza del talento nacional en todas sus formas. Grandes educadores de la patria. Andrés Bello, poeta y educador, realizó una importante labor durante los sucesos revolucionarios de 1810 y 1811 en la creación de la República. Con su valioso apoyo, se crea la Universidad de Chile en 1842 y su labor en las letras le valen hoy el reconocimiento mundial. Creo urgente el fomento de la enseñanza literaria y científica. La instrucción primaria no se defiende sino donde han florecido de antemano las ciencias y las letras. Andrés Bello. Muy buenas tardes, jóvenes, estudiantes y familia venezolana. Nos reencontramos en este nuevo año 2021, continuando con el proceso de educación a distancia con el programa Cada familia una escuela. Vamos a tener este miércoles de Matemática para la Vida con el tema indispensable, preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Y el tema generador, proporciones y medidas para la preparación de alimentos. Pasemos ahora con los referentes teórico-prácticos de educación media en la modalidad de jóvenes, adultas y adultos. Bien. Primer referente teórico va a ser, para primer año, sistemas de coordenadas, plano cartesiano, globales o esféricos y verticales. Nosotros sabemos ya que el plano cartesiano consiste en dos rectas numéricas que se encuentran en un punto, en el punto de origen, y están ubicadas de manera perpendicular, es decir, que existen entre ellas 90 grados. Un patrón importante que podemos apreciar nosotros es a través del planeta Tierra. Aquí vemos una representación de ella, un poco más pequeña, y podemos apreciar el Ecuador. Ubiquemos el Ecuador, que fue uno de los 5 países que liberó nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, y nos sirve de referencia para dividir el planeta Tierra en dos partes iguales, en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Tenemos que este Ecuador nos sirve en un plano cartesiano como el eje de las X. También en nuestro planeta tenemos lo que son el eje de las Y, que serían los meridianos. Es decir, cuando nosotros agarramos y comenzamos a ubicar coordenadas dentro del plano cartesiano o de nuestro planeta, tenemos meridianos, como son el eje de las Y,
y son rectas paralelas que se ubican una al lado del otro. También tenemos en el ecuador también rectas paralelas, una abajo de otra o encima de otra, que nos indican la latitud y la longitud. Bien, nosotros podemos ubicar este plano cartesiano a través del plano cartesiano, podemos ubicar varias partes o manipular a nuestra preferencia o según nuestras necesidades. Fíjense, tenemos aquí el mapa de Venezuela, el mapa territorial de Venezuela, y vamos a hacer una actividad didáctica donde vamos a ubicar cada uno de los estados. Fíjense, vamos a ubicar el estado Falcón. El estado Falcón, si utilizamos como punto de origen el punto de coordenadas 0, 0, el estado Guárico, el estado Falcón estaría a 1, 2, en el eje de las X sería del lado negativo, sería menos 2, y en el eje de la Y estaría a 1 y 2, a 2 positivo. Entonces podemos escribir esto. Recordemos que el plano cartesiano, los puntos o las coordenadas del plano cartesiano se representan de esta manera. Primero colocamos la X seguido de una coma y posteriormente las Y dentro, encerradas en paréntesis. Fíjense, habíamos dicho que Falcón estaba del lado negativo de las X, sería menos 2, y en la posición Y estaba del lado positivo, 2. Asimismo, también podemos ubicar otros estados del país. Fíjense, tenemos Apure, fíjense que está debajo del eje de las X, sería en las Y negativas. Vamos a colocarlo, ubicarlo en menos 1, y sigue estando del lado negativo en las X, sería 1 y 2, sería de igual forma. Menos 2 en las X y menos 1 en las Y. Y así podemos continuar con muchos otros estados. Ubiquemos entonces el estado de Sucre. A nuestros compañeros, hermanos de la región de oriente del país, tenemos, sería 1 y 2 y 1 en el lado positivo. Entonces sería, como vemos, está en el primer cuadrante del plano cartesiano, sería 2 en las X y 1 en las Y. Y así podemos ubicar cualquier región de nuestro mapa de Venezuela en el plano cartesiano y familiarizarnos con lo que son el punto o coordenadas dentro de un plano. Este ejercicio, bueno, se los voy a recomendar en casa con la siguiente actividad. Con la ayuda de tu representante, dibuja el croquis del mapa de Venezuela, donde coloques el eje de coordenadas cartesianas, ubiques por cuadrante el estado donde vives, el par ordenado y el punto que le corresponde. Recordemos que el par ordenado se representa de esta forma. Igualmente el punto es el sitio específico ya con un sistema numérico ubicado, y también que tenemos los cuadrantes, que el primer cuadrante va a ser para X y Y positivo, el segundo cuadrante va a ser X negativo y Y positivo, para el tercer cuadrante tenemos X negativo y Y negativo, y para el cuarto cuadrante tenemos X positivo y Y negativo. Pasemos ahora con el referente teórico práctico de cuarto año: simetría, segmentos y ángulos y congruencia. Habíamos dicho ya el año pasado que la simetría se identifica cuando una figura geométrica tiene igual forma o tamaño. También podemos dividir una figura geométrica en dos partes iguales y podemos apreciar que entre ellas existe simetría. Habíamos visto los tipos de simetría. Uno de ellos es la reflexión, donde nos ubicamos con un espejo y podemos ver que cada una de las cosas que componen nuestra cara, nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca, se encuentra de forma simétrica frente al espejo. Otro de los tipos de simetría que vamos a tocar hoy es la simetría de rotación. Fíjense, aquí en nuestro planeta Tierra tenemos una figura geométrica.
es un triángulo. Recordemos que un triángulo tiene un vértice, tiene 3 vértices, tiene 3 lados y 3 ángulos. Bien. La simetría de rotación consiste en un eje de referencia donde la simetría va, donde la figura va a ir rotando y sin embargo va a seguir manteniendo su figura geométrica y su tamaño. A pesar de que rota, cambia de posición, pero la simetría se sigue manteniendo en forma y en tamaño. Bien. Otra cosa importante que queremos reforzar hoy en la clase de matemática son los ángulos. Recordemos que el concepto de ángulos va dado como el punto donde se encuentran 2 rectas. Ese punto va a tener una distancia que, sin importar a qué altura nos coloquemos en las 2 rectas, va a permanecer igual. En este caso, cuando nosotros ubicamos una circunferencia, cuando nosotros tenemos una circunferencia, el ángulo va a progresar. Se parte desde el eje de las X con 0 grados y se continúa en dirección contraria al sentido de las agujas del reloj. Sería de esta forma. Y cuando completamos una circunferencia tenemos 360 grados. Algo importante también dentro de los ángulos y de la circunferencia es que se puede dividir así como un reloj. Fíjense que aquí tenemos las horas, los minutos y los segundos. De esa misma forma podemos nosotros trabajar o dividir los ángulos en nuestro plano cartesiano. Bien, vamos ahora con las actividades de segundo año. Con la ayuda de un familiar y utilizando el plano cartesiano, realiza un dibujo libre donde se representen los diferentes tipos de simetría. Puedes apoyarte con el libro de la colección Bicentenario para segundo año, en el tema 3, en la página desde la 46 hasta la 71. Vamos ahora sí con el tema referente teórico práctico de tercer año y es el teorema de Euclides. Bien, antes de partir con el teorema de Euclides, vamos a reforzar un poco el teorema de Pitágoras que va dedicado a los sistemas de triángulo. Fíjense, aquí tenemos un triángulo y uno de los tipos de triángulos más interesantes donde nosotros podemos estudiar las matemáticas es el triángulo rectángulo. Fíjense, vamos aquí a la pizarra. Tenemos un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Tenemos el triángulo rectángulo se representa, o podemos saber cuando se trata de un triángulo rectángulo, es porque 2 de sus lados tienen 90 grados. Es decir, que va a tener 2 catetos, aquí va a haber un ángulo y aquí va a haber otro ángulo. Generalmente siempre conocemos uno solo a conveniencia. Pondremos este ángulo entonces y trabajaremos con uno solo. Dependiendo del ángulo que vamos a trabajar como referencia, vamos a tener 2 catetos. El cateto opuesto al ángulo, fíjense que el ángulo está aquí y el lado que está opuesto al ángulo sería este que está al frente. Este sería el cateto opuesto. También vamos a tener el cateto adyacente al ángulo, que es el cateto que está al lado del ángulo. Sería aquí, cateto adyacente. Y vamos a tener el lado más largo del triángulo rectángulo, que se llama la hipotenusa. Para nosotros trabajar el triángulo rectángulo y poder conocer los lados del triángulo, utilizamos el teorema de Pitágoras, que consiste en la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Fíjense que con esta fórmula nosotros podemos conocer cualquiera de los lados. Conozcamos y apreciemos estos teoremas porque extraído en la realidad puede ser este triángulo rectángulo la pendiente de una montaña e incluso puede ser una rampa para una persona con silla de ruedas. Entonces vemos cómo las matemáticas pueden facilitarnos la vida cotidiana de muchas personas o de la población en general.
Bien, vamos ahora con un ejemplo donde ubicamos un ejercicio. Fíjense, vamos a conocer ahora dos de los lados del triángulo y vamos a ubicar o a encontrar el valor del tercero. Fíjense, el primero va a ser 2, el primer lado, y el segundo lado va a ser el 3. Bien, aplicando la fórmula tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto, recordemos que es el que está al frente del ángulo, cateto opuesto sería 2, disculpen, 2 al cuadrado más el cateto adyacente, sería el que está al lado del ángulo, sería 3 al cuadrado. Familiarizándonos con las potencias, tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 4, sería 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. Siendo entonces la hipotenusa igual a 13, y cuando despejamos una potencia pasa en forma de raíz, por lo que ya le había explicado de que pasa como una potencia en forma de decimal. Y tendríamos el primer valor de este primer ejemplo, sería la hipotenusa es igual a 13. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos ahora que conocemos, dos de los valores sería 9 y este es igual a 2. Entonces tendríamos, partiendo de la fórmula, 9 es igual a 2 al cuadrado más x, que sería el cateto adyacente. Despejamos, sería, recordando que 9 es un cuadrado, sería 3 al cuadrado, pasamos esta cantidad que está positiva, pasa para el otro lado negativa, menos 2 al cuadrado es igual a x. Tendríamos entonces 9 menos 4. Como resultado, x es igual, x es igual a 5. Y con esto concluimos la clase para tercer año sin antes dejarles sus actividades. Bien, algo que se me olvidaba. El teorema de Euclides es muy importante porque así ya conozcamos la hipotenusa, que es el lado más largo, así conozcamos la hipotenusa, que es el lado más largo, uno de los catetos, nosotros podemos, utilizando la hipotenusa como la base, podemos calcular la altura. Fíjense, podemos dividir este triángulo rectángulo en dos partes iguales. No son iguales, son dos triángulos rectángulos más. Cuando ubicamos el ángulo recto y dividimos o trazamos una recta hacia la hipotenusa. Veamos esto de forma más gráfica. Tenemos aquí un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la base y aquí existe un ángulo recto. Entonces, trazamos una recta que va desde aquí, desde el ángulo recto hasta la hipotenusa y sería su altura. Vamos a dividir la hipotenusa en dos partes. Tendríamos que es el lado más largo 12 y el lado más corto 3. Entonces tendríamos hipotenusa al cuadrado es igual a 3 por 12. La hipotenusa al cuadrado es igual al 36 y haciendo la
La transposición de términos de una potencia sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 36. Y allí sí estaríamos terminando nuestros ejemplos del día de hoy. Vamos a pasar ahora con las actividades. Con la ayuda de tu familia en casa y con materiales de provecho, define lo siguiente: triángulo rectángulo, catetos de un triángulo rectángulo, hipotenusa en un triángulo rectángulo. Resolver el siguiente ejercicio aplicando el teorema de Euclides. Dibuje un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en A y determine el valor de la altura, sabiendo las medidas de los segmentos que son: AC es igual a 10 centímetros, BA es igual a 5 centímetros y CB es igual a 20 centímetros. Bien, vamos ahora con el referente teórico práctico para cuarto año, que son las razones trigonométricas. Dentro de un triángulo rectángulo podemos encontrar 6 razones trigonométricas. Estas son seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, y las inversas, que serían cosecante, secante y cotangente. Bien, veamos a continuación un ejemplo en pizarra. Ubiquemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 10 y tenemos dentro del ángulo un valor de 32 grados. Recordemos entonces que tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente. Fíjense, las razones trigonométricas nos sirven cuando nosotros conocemos la hipotenusa y conocemos un ángulo, podemos ir sacando algunas razones trigonométricas. Por ejemplo, partiendo de que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, hacemos el despeje, tendríamos que seno de 32 grados por la hipotenusa, que es igual a 10, por hipotenusa es igual a cateto opuesto. Sustituimos la hipotenusa y tendríamos el seno de 32 grados, lo sacamos a través de la calculadora. Nos da un valor de 0,55. 0,55 por, dijimos que la hipotenusa valdría 10, es igual al cateto opuesto. Tendríamos entonces que el cateto opuesto es igual a 5,5. Bien, los invito a que verifiquen ese resultado en casa y de igual forma podemos conocer los otros lados. Ya tenemos este primer lado del triángulo, podemos seguir conociendo los demás. Por ejemplo, la segunda razón trigonométrica, coseno del ángulo, va a estar definido de la siguiente manera: coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de forma parecida, despejamos nuestro cateto adyacente. Cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por coseno de 32 grados. Coseno de 32 grados. Podemos ir sustituyendo. Cateto adyacente es igual a 10 por coseno de 32 grados. Cuando lo sacamos en la calculadora nos da 0,83. Tendríamos entonces que el cateto adyacente es igual a 8,3. Y así tendríamos ya dos lados. También otro concepto importante dentro de las razones trigonométricas es la tangente. La tangente está dada por el cociente de dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tenemos que tangente del ángulo
alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vendría dada por la división de 5,5, que habría sido el resultado del cateto opuesto. Jóvenes de cuarto año, los invito a profundizar este referente teórico práctico dentro de la colección Bicentenario. Vamos a pasar ahora con las actividades de cuarto año. Con la ayuda de tu familia en casa y materiales de provecho, defina trigonometría, razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales razones trigonométricas de un triángulo rectángulo? Escriba un ejemplo de cada una. Ahora sí, vamos con las inecuaciones de segundo grado para los jóvenes de quinto año. Tenemos que una inecuación, en vez de darnos un resultado exacto, nos va a dar un conjunto numérico. Puede estar definido de varias maneras, ya sea con los mayores que, los menores que, mayores o iguales que, o menores o iguales que. ¿Qué diferencia existe entre una ecuación o una inecuación? Que una ecuación te va a dar un solo resultado o un valor de x, mientras que una inecuación te va a dar un conjunto numérico que pertenece a la inecuación. Pueden ser los mayores o menores, mayores iguales o menores iguales. Cuando hablamos de segundo grado, como lo podemos apreciar aquí en pantalla, es que la variable que acompaña a la inecuación o la ecuación tiene exponente 2 y su gráfica o su proyección dentro de la trayectoria va a ser de esta forma, una curva que se llama parábola. La parábola se caracteriza porque va a cortar dentro del eje de las x en dos puntos. En este primer punto que tenemos aquí en pantalla y en este segundo punto que tenemos aquí en pantalla. Para calcular las raíces, para quien no lo sepa, la raíz es el punto exacto donde la parábola va a cortar el eje de las x. Recordemos que lo va a cortar dos veces. Entonces, la ecuación de segundo grado nos va a dar dos raíces y viene expresada por la siguiente fórmula. Se llama la resolvente. Menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Veamos un ejemplo en pantalla, en nuestra pizarra. Fíjense, tenemos una inecuación de la siguiente manera. X al cuadrado menos 6x mayor que menos 8. Al tratar de resolver una inecuación, lo primero que tenemos que hacer es igualarla a 0. ¿De qué manera? Pasamos el término independiente que está en este miembro, se pasa al segundo miembro. Tendríamos x al cuadrado menos 6x más 8 y le igualamos a 0, es igual a 0. Aplicando la fórmula tendríamos entonces menos 6 más o menos la raíz cuadrada de 6 menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 8. Sobre 2 por 1. Ejecutando esta operación tenemos que el resultado va a ser 2x igual a 2 y x igual a 4. Habíamos dicho que esos son los puntos donde donde la parábola corta el eje de las x. Entonces, gráficamente se va a representar de la siguiente manera. Una parábola donde nos interesan las cantidades que van a ser mayores que 0. Entonces tendríamos
el 2 y tendríamos el 4. Entonces, las cantidades que van a ser mayores que 0 van a ser los que vienen desde menos infinito y los que van desde el 4 hasta el infinito. Son cantidades que van a dar positivas y es un intervalo abierto porque es un mayor que. Cuando es mayor que es un intervalo abierto, es decir, que está excluido el término, el 2 y el 4, la raíz, pero cuando es un intervalo cerrado, mayor igual o menor igual, el intervalo o las raíces van a estar incluidas dentro del resultado. Entonces vamos con las actividades de los jóvenes de quinto año. Con apoyo familiar y utilizando materiales de provecho, define inecuación, desigualdad, inecuación de segundo grado. Explica cuáles son los pasos a seguir para resolver una ecuación de segundo grado. Resolver las siguientes inecuaciones de segundo grado y determinar si hay una o más soluciones. Esto es todo por esta semana, muchachos. Nos vemos hasta la semana siguiente y les deseo un próspero año nuevo. Chao. Andrés López del Rosario, conocido como Andresote, fue un venezolano que encabezó la sublevación conocida como la Rebelión de Andresote. Nativo de Valencia, Carabobo, dirigió una rebelión contra el monopolio que tenía la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en la antigua provincia de Venezuela, descontento por los altos impuestos que le imponían las autoridades de la Guipuzcoana. El movimiento de Andresote es uno de los primeros organizados contra los españoles, y en este convergieron aborígenes, negros, zambos, mulatos y blancos, criollos en una lucha común. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa, Cada Familia, una Escuela. Hoy les acompaña la profesora Sarine Herrera, profesora de Educación Especial, para traer algunas orientaciones, adaptaciones, algunas estrategias para lo que se refiere a los estudiantes integrados en el nivel de media y, por supuesto, para nuestros participantes de los talleres de educación laboral. En el día de hoy, el docente del área de formación trabajó el referente teórico relacionado con sistemas de coordenadas. Y para mostrarnos algunas estrategias, vamos a ver el siguiente video. Buenos días, soy la profesora Lineri Pedraza, docente del CAI de Beca Aeronáutica. En esta oportunidad les voy a estar conversando acerca de cómo una persona con deficiencia visual puede desplazarse por sí sola utilizando las coordenadas esféricas, que no son más que el norte, sur, este y oeste. Para que una persona con deficiencia visual pueda consolidar la información de sus coordenadas esféricas, debe saber muy bien hacia qué lado sale el sol, ya que al lado donde sale el sol siempre va a estar ubicado con su mano derecha. A su izquierda estaría el oeste, delante siempre va a estar el norte y detrás estaría el sur. Ahora vamos a ejemplificar esta información. Buenas, ¿será que con mi mano derecha por favor me puedo ubicar a qué lado sale el sol? Juana, sí señora, no se preocupe. Hacia este lado sale el sol. Entonces quiere decir que este es mi este, oeste, norte y sur. Gracias. De esta forma, una persona con deficiencia visual puede ubicarse geográficamente utilizando las coordenadas esféricas. Gracias por su atención. Esta es una de las formas en la que una persona con deficiencia visual puede ubicarse geográficamente utilizando las coordenadas esféricas. Y es entonces desde la actividad práctica, desde donde el estudiante podrá relacionar lo que corresponde a este referente teórico práctico. Entonces hacemos desde la práctica para luego pasar a lo que es la conceptualización. Ahora bien, es importante también tomar en consideración otros dos aspectos relacionados con el sistema de coordenadas, que es simetría y congruencia. Pasemos entonces a la pizarra. Cuando hablamos de simetría, el docente del área de formación está trabajando una serie de elementos que nosotros vamos a comenzar desde los más sencillos. Simetría la encontramos en diferentes aspectos de nuestra vida diaria y lo podemos hacer a partir de una sencilla figura en donde él pueda reproducir la imagen exactamente como la ve de un lado, hacerla del otro y luego colorear.
para luego sí pasar a lo que corresponde a la simetría en el plano cartesiano, en lo que se refiere a los diferentes tipos de triángulos y ángulos. Entonces comenzamos de lo más sencillo para luego pasar a lo más complejo. Igual manera, podemos hacer otro tipo de representaciones artísticas que nos hablan de simetría. Otro elemento que se relaciona con lo que corresponde al sistema de coordenadas es la congruencia. Para ello, hoy el docente del área de formación trabajó los aspectos relacionados con lo que es los criterios de congruencia, lado, 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 también lo que corresponde a lado, ángulo, lado y lo que corresponde a ángulo, lado, ángulo. Cada uno de estos elementos los podemos también asociar, combinar con lo que corresponde a diferentes tipos de triángulos con diferentes tipos de textura. Utilizar, por supuesto, lo que corresponde escuadra, transportador, y también triángulos elaborados con diferentes materiales, por ejemplo, y en diferentes tamaños. Estos están elaborados con lija. De igual manera, podemos utilizar material reusable, como son las cajas de cartón, en la parte corrugada para que se sienta la textura. Y también podemos utilizar diferentes tipos de tela y con ella elaborar triángulos. Ciertamente podemos hacer uso de cada uno de ellos y que el estudiante mida con el transportador y pueda efectivamente, no solo con el transportador, con la regla, con la escuadra, medir cada uno de los lados de los triángulos, calcular, por supuesto, lo que corresponde al ángulo utilizando el transportador y desde esta práctica comprender mejor lo que corresponde a congruencia. Ahora bien, antes de seguir con lo que son las adaptaciones y orientaciones correspondientes al referente teórico práctico trabajado en el día de hoy y el micro de lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes, para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras. Sistema de coordenadas. Simetría. Congruencia. Es importante que todos en casa vayan haciendo notas, vayan tomando sus apuntes en relación a cada una de las señas y qué significa para que podamos de esa manera garantizar una mejor comunicación con nuestros estudiantes y participantes con deficiencias auditivas. Ahora bien, otro aspecto bien importante que debemos relacionar, todos estos aspectos del sistema de coordenadas, lo que es el sistema cartesiano, lo que corresponde a otras formas de representación del norte, sur, este, oeste, es decir, que el estudiante se pueda apropiar del conocimiento desde la práctica diaria. Tenemos muchos ejemplos, vamos a verlos aquí en la pizarra, en donde, por ejemplo, el sistema de coordenadas cartesianas o el cartel cartesiano nos permite entonces identificar dentro de lo que es el mapa mundi dónde está ubicado cada uno de los países. De igual manera, cuando hablamos de simetría, lo podemos observar en una cancha de básquet o de una cancha de fútbol. O sea, hay varios elementos dentro de lo que es la vida diaria, dentro de nuestro cotidiano, en donde podemos observar simetría, congruencia y, por supuesto, el sistema de coordenadas claramente identificado. Simetría también la podemos tener en la naturaleza, en el rostro de una persona, cuando al dividirla justo por el centro, entonces tenemos dos partes que son iguales o bastante parecidas, ¿no es así? Entonces, de esa manera podemos asociar ese referente teórico práctico con lo que es la vida cotidiana y cómo esto se relaciona todos estos elementos con lo que corresponde al sistema de coordenadas.
Y de esta manera entonces nos vamos a despedir en el día de hoy, no sin antes recordarle la importancia de seguir, de cuidar con las medidas de bioseguridad nuestra salud, porque al cuidarnos nosotros, cuidamos también a nuestra familia. Un abrazo grande, esperando que haya sido de utilidad las recomendaciones en el día de hoy y recuerde, ser diferente es algo común. Bienvenidos, les saluda Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. En el segmento de hoy estaremos conociendo sobre el tema denominado números reales y su clasificación, con la ayuda del componente de código abierto SOCI de Inkscape. Es muy usual utilizar presentaciones dinámicas para dar a conocer una información sobre una investigación para un grupo de personas determinado. SOCI de Inkscape es una de las herramientas de diseño gráfico más utilizadas alrededor del mundo. Por esta razón, el día de hoy traemos para ti un tutorial de cómo puedes realizar una presentación con la ayuda de esta herramienta. Veamos el video. Inkscape es un editor de gráficos vectoriales libre y de código abierto con el que se pueden crear y editar diagramas, líneas, gráficos, logotipos e ilustraciones complejas. Es muy utilizado por infinidades de diseñadores gráficos por las bondades que este ofrece. Esta es la estructura gráfica de esta herramienta, sin embargo, para lo que deseamos realizar con ella, dependemos de un complemento adicional que se debe instalar en el equipo llamado SOCI. SOCI es un complemento también de código abierto realizado en Python y con código JavaScript que funciona a través de Inkscape y además es de fácil instalación. Desde el sitio oficial de SOCI es posible realizar la descarga y la instalación de este complemento siguiendo con los pasos que acá se muestran. Tenemos una presentación sobre los números reales y su clasificación partiendo desde los números naturales hasta llegar a los números irracionales. Podemos observar que esta presentación es plana y estática. Ahora veremos cómo la convertimos en una presentación dinámica con SOCI. Para ello debes poner en práctica tu imaginación para la superposición de los elementos que conformarán la presentación. Lo primero que debemos definir son dos capas, una que servirá para crear los contenidos de la presentación, la cual definiremos con el nombre contenido, y otra que contendrá los elementos de control dinámicos, a la que llamaremos control. Iniciaremos en este caso creando el esquema de los números reales de manera que sea el centro de nuestra presentación mediante el manejo de la barra de herramientas. Luego agregaremos el contenido de toda nuestra presentación y lo ubicaremos estratégicamente alrededor de nuestra pantalla, que servirá de escenario para el recorrido de nuestra presentación dinámica. Debemos tener cuidado de agregar el contenido en la capa definida como contenido, ya que ahora agregaremos los elementos de la capa de control. Nos movemos a esta capa bloqueando la anterior para evitar confusión o agregar algún elemento en la capa equivocada. Vamos a añadir un cuadro sin relleno cuyo borde sea delgado para que no se muestre en la presentación, pero que sea visible en modo edición. Lo ubicaremos en la primera pantalla de inicio de nuestra presentación. Seleccionamos y presionamos en la barra de menú la opción Extensiones. Buscamos y presionamos el complemento SOCI. Se nos mostrará una ventana donde añadiremos los cuadros de nuestra presentación presionando el botón indicado con el símbolo más. En las opciones Time, Out, Duración y Zoom podemos modificar el tiempo de ejecución, la duración en el caso de transición automática y el efecto Zoom de los cuadros. Para efectos didácticos dejaremos estos valores por defecto. Una vez añadido el cuadro nombrándolo con el nombre 1, aceptamos y haremos lo mismo con todas nuestras pantallas en el mismo orden que queramos que se presenten a la hora de la ejecución de nuestra presentación.
Podemos aumentar o disminuir un cuadro, inclusive girarlo para que la presentación cree un efecto de movimiento de cámara. Una vez finalizadas todas las modificaciones, sabiendo que no se agregará ni se eliminará ningún elemento adicional al contenido, debemos seleccionar todos los textos. Y presionando la opción en la barra de menú Trayecto, seleccionamos la primera opción Objeto Trayecto y tendremos lista nuestra presentación. Solo falta un paso. Guardamos nuestra presentación con el nombre de nuestra preferencia con la extensión SVG. Una vez guardada, buscamos la carpeta que contiene nuestro archivo y seleccionamos Abrir con el navegador web. Y con esto hemos finalizado nuestra presentación con SOSI sobre Inkscape. Si quieres cambiar la manera en cómo realizas tus presentaciones, puedes utilizar esta novedosa herramienta. Los invitamos a crear materiales de contenido educativo bajo las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para así obtener un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares. Les recuerdo que estas y otras herramientas de código abierto las pueden conseguir en sus canaimitas o descargarlas desde la página web herramientastic.fundavit.gov.be. Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y familia en la búsqueda de estrategias didácticas dentro del ámbito tecnológico para la profundización pedagógica. Recordemos también mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. La educación a distancia no se detiene. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavic, por cerrar con esas tecnologías de información y comunicación este maravilloso miércoles 13 de enero de Matemática para la Vida, pero también Día del Artista Nacional. Estamos contentos de compartir con jóvenes como tú, jóvenes como yo y jóvenes como nosotros que estamos avanzando en esta nueva modalidad de educación a distancia, gracias al esfuerzo de los profesores y profesoras que nos garantizan esa educación que hoy nos hace vanguardia no solamente en América, sino también en el mundo. Por eso tuvimos nuestra modalidad de educación especial, pero también atendimos desde la visión de la educación media general, media técnica y, por supuesto, la educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Gracias también a la familia venezolana que acompaña a nuestros jóvenes y que los motiva a avanzar para que sean ellos los que se apropien del futuro de nuestra República Bolivariana de Venezuela. De esa manera nosotros nos despedimos, pero queremos recordarles que ustedes pueden ingresar y estar cerquita de nosotros más allá de la cuarentena radical y voluntaria. Para eso pueden ingresar en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Así también les recomiendo las guías pedagógicas que hemos preparado para ustedes en función de que la clase que viene a continuación, el día de mañana, el día de pasado mañana, siempre sea mucho más fácil si ingresan en cadafamiliaunescuela.me.gov.be. No se dejen engañar, manténganse informados de toda la verídica información y las buenas nuevas que tenemos en Twitter, Instagram y Facebook a través de @MPPeducación. Y vamos a demostrarle al mundo todo nuestro avance con esas fotografías y esos videos y comentarios que tenemos siempre en nuestras redes sociales con la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Recuerden que en cuestión de minutos conseguirán la clase del día de hoy en nuestra página oficial de YouTube y además tienen ya las asignaciones del día en nuestra página de suscripción en Telegram. De esa manera, la única tarea pendiente es recordar que nos encontraremos siempre, de lunes a viernes,
de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia, una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!